Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a seguir con una aplicación que he preparado para el curso de las señales que hemos ido siguiendo en estos vídeos. Si queréis repasar antes todos los temas, los conceptos acerca de las señales en Angular, tenéis mis vídeos anteriores para poder seguir con más soltura esta práctica. Vamos a realizar la aplicación todo en señales, ¿vale? Seguiremos las prácticas últimas modernas que nos ha impuesto Angular, y se trata de una aplicación que es una galería de fotos, ¿vale? Tendremos dos vistas, una galería de fotos y luego tendremos una sección de favoritos, es decir, haremos carga infinita de las imágenes con una directiva propia de nosotros sin apoyarnos en librerías externas, y en favoritos tendremos las que nosotros seleccionemos como favoritos, ¿vale? He preparado esta pequeña aplicación con NX. NX es para la gestión de monorepos, sobre todo. No obstante, nos permite poder incorporar todas sus funcionalidades en una aplicación normal, única, standalone, como es nuestro caso. ¿Por qué me gusta el tema de NX? Pues lo voy a enseñar. Básicamente me gusta porque para el tema de caché viene muy bien, me explico. He estado en muchos proyectos en que usamos Jest y siempre hay que correr los tests y siempre tardan mucho. Aquí, por ejemplo, con el tema de la caché de NX, podemos hacer un npx test, ¿vale? Y vais a ver como la primera vez sí que tarda un poco, ¿vale? Fijaros que aquí utilizamos NX, la propia CLI de NX, ¿vale? Que abstrae el CLI de Angular. Y la primera vez tarda un poco, pero la segunda vez son milisegundos. A lo mejor aquí tarda 12 segundos o por ahí, o menos, porque aquí que tengo este test, que es el que me genera cuando creo el proyecto con NX, ¿vale? Luego tengo, ya está, solo tengo este, porque este componente de aquí, el de NX, es el propio que crea en la aplicación, ¿vale? Donde te da instrucciones de qué es lo que puedes hacer, ¿vale? Como cuando creas una aplicación en Angular, ¿vale? 52 segundos, ¿vale? Es mucho, pero fijaros ahora. A veréis esta segunda vez, ¿vale? Fijaros, es una pasada. 119 milisegundos, ¿vale? Es una breve introducción a NX porque me parece que es increíble lo que se puede hacer con NX hoy en día, ¿vale? Vale, sin más dilación, vamos a empezar la aplicación de las señales con rutas, ¿vale? Vamos a eliminar este componente porque no nos hace falta. No vamos a utilizar los tests. Lo eliminamos. Vale. Y vámonos con las rutas. En las rutas vamos a tener una primera ruta lazy load, ¿vale? Path. Aquí no sé por qué me pone indentación 4. A 2, por favor. Vale, a 2. Path. Vamos a poner que entre por la aplicación, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora aquí es básicamente vamos a cargar los hijos de un módulo nuestro que se llama layout, ¿vale? Vamos a hacer un load children, ¿vale? De async, ¿vale? Y aquí es donde importaremos con el await, y esto es pues por ejemplo layout routes, ¿vale? Esto lo vamos a dejar así de momento, ¿vale? Y vamos a
vamos a crear una ruta fallback, ¿vale? Para que haga el redirect a la ruta base. Vamos a crearnos otra cosa que me gusta de Next, que ahora os lo mostraré, es esta extensión que tiene, ¿vale? En esta extensión, ¿qué podemos hacer? Pues generar, por ejemplo, componentes, test, generadores. Es extenso y es muy interesante todo lo que tiene. Por ejemplo, yo quiero, pues en source app modules, y dentro quiero crear, pues módulos no, perdón, layout, y dentro pues un layout, y dentro un layout, ¿vale? Este es el nombre del componente, layout. El directorio es este y el nombre es layout, ¿vale? Y vamos a ver qué más cosas. Standalone, ¿vale? Lo vamos a hacer standalone. En el tema de change detection vamos a poner un push, ¿vale? No queremos tests, y CSS no queremos, ¿vale? Generar, vamos a generar, y fijaros, ya que estamos, vamos a generarlos aquí en con esta extensión. Vamos a generarlos todos, ¿vale? Hemos dicho que tenemos dos vistas, una de las fotos de la galería, ¿vale? Y luego la de los favoritos. Hemos creado el layout, ¿vale? Para nuestras rutas, y vamos a crear dentro también, en componentes, layout, este será el header, porque necesitamos una cabecera, ¿vale? En la parte principal vamos a crear un header, y este pues estará en components. Vamos a generarlo, ¿vale? Aquí no se ha creado ahora, ¿vale? Pero esto tiene que ir aquí fuera, ¿vale? Estos dos los quiero mover fuera. Me he equivocado yo, no los quiero dentro de esta carpeta, ¿vale? Vale, ¿qué más necesitamos? Pues vamos a crear también pues como un pequeño módulo que sea modules, y dentro pues crearemos app modules, y dentro crearemos pues fotos, ¿vale? Que es nada más entremos en la aplicación, aterrizaremos aquí en fotos, generamos, y luego crearemos también pues los favoritos, ¿vale? Fijaros que la estructura del proyecto es como sigue: tenemos un layout, luego tenemos los módulos y los favoritos, ¿vale? Y también tendremos una vista foto. ¿Por qué? Pues porque cuando hagamos clic en un favorito, ¿vale?, la imprimiremos a pantalla grande, ¿vale? Esa foto. Vamos a hacer también otro que sea foto, ¿vale? Fijaros, en módulos tenemos favoritos, fotos. Sí que me hubiese gustado meterlos en carpetas. Ahora los metemos, no hay problema, ¿vale? Y creo que con esto básicamente completamos, ¿vale? Cerramos esto, ¿vale? Quitamos los CLIs estos, quitamos nuestra consola por ahora porque no nos hace falta. Vamos a meter estos favorites, metemos este y este aquí dentro. Vale, y una nueva carpeta foto, metemos estos dos, nueva carpeta fotos, y metemos los que faltan. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora aquí en el layout es crear también rutas. Layout.routes.ts, ¿vale? Export const layout routes, que es lo que le hemos puesto antes, ¿vale? Y esto es igual a pues un array de rutas,
básicamente, ¿vale? Metemos aquí dentro, pues, path. Lo que vamos a decirle es que nada más venga su componente va a ser este de aquí, el layout, ¿vale? Layout component, ¿vale? Esto se queja porque no es route, es route, ¿vale? Y luego tiene hijos, ¿vale? Es decir, nada más viene, entra aquí y este layout component pues va a tener el router outlet, ¿vale? Fijaros que los standalone components ya directamente los importamos aquí. No pasa como con los ng modules, que teníamos un módulo lleno de imports, ¿vale? Ahora cada componente tiene sus cosas, tiene sus imports, tiene sus exports, ¿vale? Esto reduce mucho el bundle size y es de lo mejor que ha hecho Angular. Vale. Esta es una muy buena práctica, el chain detection on push. Estoy redactando un ebook muy completo y voy a hacer un curso de la detección de cambios que me parece que es un tema muy controvertido, pero que me gustaría explicarlo para que lo podáis entender, porque es cómo funciona, cómo hace el render, ¿no? De cómo nos pinta las cosas. Y aquí lo que haremos es el router outlet, ¿vale? A mí me gusta más cerrarlo así, ¿vale? Que poner otra vez el router outlet. Es mucho más elegante. Y arriba, igualmente en el layout, lo que va a contener es el header component, ¿vale? Este de aquí. Aquí va a contener el header. Será app header. Eso es. Que en el app header haremos una cabecera que sea un poco sticky, ¿vale? Donde tendremos dos botones, galería de fotos y favoritos, ¿vale? Para que podamos navegar. Muy bien. Entonces, los hijos. Siguiendo con los hijos, vamos a tener fotos, vamos a tener favoritos y básicamente eso, ¿vale? Vamos a tener un path que sea fotos, ¿vale? Esto hay que encapsularlo como si fuese un objeto, ¿vale? Y ahora, para hacer lazy load de un standalone component, en vez de utilizar load children, que es para hacer lazy load de muchas rutas como estas, vamos a utilizar load component, ¿vale? Load component, y esto pues es lo mismo, ¿vale? Hacemos un import de los módulos, ¿vale? Modules en fotos y en fotos photo component, ¿vale? Entonces haremos un punto den, ¿vale? Y aquí pues lo que cargaremos será el component.photos component. Vamos a utilizar lo mismo para los favorites, y aquí es favorites component, ¿vale? Y utilizaremos la misma fallback route para que haga una redirección a fotos, ¿vale? ¿Qué os parece? Fácil, ¿no? Creo que lo tenemos todo muy bien preparado, ¿vale? Y aquí pues hay que hacer el await import, ¿vale? ¿Y qué importamos aquí? Pues importamos en el layout, ¿vale? Layout routes, ahí. Layout routes, ¿vale? Vale, pues nada más entramos en la aplicación, aterrizaríamos, como viene hasta aquí, pues en fotos, ¿vale? Vamos a autorizar directamente en fotos porque hace la redirección a fotos, ¿vale? Y en el layout directamente lo dejamos autorizar aquí. Vámonos ahora al header component, y aquí en el header component vamos a tener que crearnos
vamos a crearnos aquí una interfaz, export header component, perdón, header item, export interface header item, y aquí pues contendrá una ID y una URL. Vale, esto lo moveremos arriba, como un módulo no lo necesitamos, y lo que vamos a necesitar aquí es básicamente pues header items, ¿no? Y esto es de tipo signal, ¿vale? Y vamos a meterle que es de tipo header item, ¿vale? Es un array de header items. ¿Qué vamos a meter aquí? Pues id de fotos, URL de fotos. Header item id no, perdón. Esto es de tipo text, por ejemplo. Es el texto, esto minúscula, porque es fotos. Y aquí pues los favoritos, favorites, ¿vale? Estos son los dos enlaces de la barra de navegación, fotos y favoritos, ¿vale? Favorites. Y como veis, empezamos a utilizar las señales, ¿vale? Ya os digo, si queréis repasar las señales, repasar los vídeos anteriores. Y aquí en la barra de navegación, lo que me gustaría hacer es buscar un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, lo que me gustaría hacer en primer lugar es añadir Tailwind, porque me gusta utilizar mucho Tailwind. ¿Qué es esto? Guardar, vamos a guardarlos todos. Y me gustaría utilizar el nuevo terminal. Voy a tener uno abierto, pues este. Clear. Vamos a utilizar este comando de nx que nos permite directamente pues añadir Tailwind a nuestro proyecto, ¿vale? Fijaros cómo lo crea todo. Vamos a cerrar cosas, ¿vale? Y mientras me instala Tailwind, vámonos a ir al navegador, ¿vale? Y vamos a buscar Tailwind Sticky Navbar, por ejemplo, ¿vale? Lo que quiero hacer es coger algo que ya esté hecho, ¿vale? Y traérmelo, básicamente. Aceptar. Algo facilito, ¿vale? Que no, tampoco nos lleve mucho. Fijaros, todo esto no creo que nos haga falta. Este está bien porque es facilito, ¿vale? A ver. Vamos a copiarme todo esto y ahora miramos qué poner, qué dejar y qué quitar, ¿vale? Fijaros que hay muchas cosas, pero bueno, básicamente el logo, div class, button, este button es el logo, ¿vale? Este no lo queremos, esto es la hamburguesa esa, no vamos a hacerlo tampoco, ¿vale? Collapsible Navigation Center, o bueno, si no es por ahora, voy a coger yo un ejemplo que yo tenía, ¿vale? Que es este. ¿Vale? Y vamos a meterle pues LIs de esta manera, ¿vale? Vamos a dejarlo así porque el otro es un poco enrevesado y no quiero ahora extender el vídeo pues haciendo apaños y esto y lo otro, ¿vale? O bueno, sí, vamos a dejar el otro y lo que voy a hacer es parar el vídeo, ¿vale? Lo hago y luego os muestro cómo quedaría, porque es retocar esto un poco, ¿vale? Y no quiero extender el vídeo haciendo
haciendo perderos un poco el tiempo. Lo paro y ahora lo vemos, ¿vale? Vale, ya lo completa. Ahí tenía que lo había corrido para que lo pudieseis ver vosotros, y básicamente ha quedado de esta manera, ¿vale? Si nos vamos al navegador, ¿vale? Ha quedado de esta manera. Si volvemos, básicamente lo que hay que hacer ahora es meter estas señales en un bucle for, ¿vale? Y lo vamos a hacer aquí, @for item of header item, y esto es una señal, hay que invocarla, y hacemos un track de item, ¿vale? Esto lo metemos aquí dentro, este li, ¿vale? Y como está pegado ahí a la izquierda, vamos a decirle a este UL que sea flex, item start, center, y justify center también, ¿vale? Estos son propias clases de Tailwind, ¿vale? Es muy interesante, nos reduce un montón el tener que declarar estilos. Y esta nueva sintaxis del bucle for de Angular del control flow no son ni directivas estructurales ni nada, sino es que están precompiladas, por decirlo así. Por eso es mucho más rápido la aplicación, ¿eh? Os recomiendo mucho que las utilicéis. Y aquí este href no nos incumbe, y lo que hay que traernos es importar el router link, ¿vale? Y el router link active, ¿vale? Este router link es para que cuando hagamos clic vayamos a la ruta, y este link active para que se ponga la ruta activa. Le pondremos algún color, es pasarle alguna clase CSS, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un router link y le pasamos pues item.url, ¿vale? Y aquí es item.text, y en router link active hay que pasarle clase, ¿vale? Podríamos poner que este ítem tuviera background white, no sé, 800 por ejemplo, y color text black, puede ser text 000. Esto, fijaros, para ponerle color mediante Tailwind podemos utilizar los que viene, por ejemplo text white, para poner el texto en blanco, pero también podemos poner otro custom nosotros si lo incorporamos entre corchetes de estos, ¿vale? Entonces le hemos puesto background white y background white, y en el header y en el texto color negro. A ver cómo ha quedado, ¿vale? Fijaros que estamos en fotos, ¿vale? Luego en favoritos se pone en negro cuando estamos, pero el fondo no le cambia. Y el fondo no le cambia por algo en concreto. Es este router. A lo mejor hay que ponérselo arriba en el LI. A ver si le pongo background color red, white. Sí que va, pero no sé por qué no lo hace bien. Sí que funciona. A ver si hay que ponerle... A lo mejor hay que ponerle aquí... Voy a ponerle... ¿Vale? Y si le ponemos esto delante es diferente de important, ¿vale? Esto. Y luego un rounded, a lo mejor, un rounded. Aquí no coge bien las clases porque no estoy en clase, pero si me pongo aquí un rounded
MD, por ejemplo, lo quito y se lo pongo aquí. El rounded es para hacer el border radius, creo que era, si no me equivoco. Vale, fijaros. Vamos a ponerle un poco de padding. Vale. Padding. Eso. Tanto de la X como la Y. Vale. Ahí, demasiado, ¿no? A lo mejor. A ver. Demasiado padding top. 0.5 rem. 0.5 rem. Sí, yo creo que sí. Vamos a cambiárselo. Vamos a ponerle pues 2. Vale. A lo mejor. Mejor. Sí, pues nos puede valer. Y le voy a quitar el hover, creo. Porque sí. No me gusta el hover. De hecho, aquí en la clase, este hover no lo quiero. Vale. Vale. Yo creo que así nos puede valer. Ya lo ponéis vosotros como... Esto es a gustos, ¿vale? Gustos colores. Vale. Ya tenemos nuestra aplicación funcionando con rutas y demás. De hecho, si ponemos aquí otra cosa, ¿vale? Hacer la redirección a fotos. Si entramos por aquí, va a fotos. Muy bien. Lo que nos atañe ahora es en fotos. Vamos a seguir con fotos porque esto ya lo tenemos. Falta algo. No falta nada. Os voy a enseñar una cosa que a mí me gusta tener mucho en mi proyecto, que es en el Visual Studio Code, en los settings, ¿vale? Me gusta tener esto puesto. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que yo me importo del core pues la interfaz de OnInit, ¿no? OnInit, ¿vale? Y no la uso. Pero si yo guardo, ¿vale? Directamente me quita los que no uso. Por eso me gusta tenerlo aquí, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir con fotos, habíamos dicho. Vale, Nav Component. Este CSS tampoco nos hace falta, no lo utilizamos. Este aquí fuera. Vamos a bajar estos dos. Y este es Change the Textures. Change the strategy.onPush. Nos hacemos todos un push para el performance. Ya he dicho que haré un curso de esto, la detección de cambios, no os preocupéis. Y en el config lo tenemos bien, vale. Las rutas. Vamos con las fotos. En las fotos me voy a declarar aquí un servicio. Y antes del servicio vamos a crearnos un nuevo modulito, core. Y en el core lo que vamos a hacer es proveer cosas, ¿vale? Proveer cosas a nivel root de la aplicación. Os voy a explicar un poco esto. Vamos a hacer que nuestro core sea de este tipo, sea un provider, ¿vale? De esta manera. ¿Cómo? Pues es una función arrow, ¿vale? Porque ahora pues todos los providers son de tipo funciones y lo vamos a importar aquí en los providers a nivel de aplicación, ¿vale? Y podremos acceder, por ejemplo, a la API URL, ¿vale? Por ejemplo, vamos a core y creamos. A ver, por ejemplo, este provider route, el archivo es del router, pero bueno, hacemos core.provider.ts, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es export const. Seguimos la nomenclatura de aquí, provide core, ¿vale? Provide core. Y esto es básicamente pues una función flecha, ¿vale? ¿Cómo manejamos esto? Pues hay que decirle de qué tipo es en primer lugar, ¿vale? Y esto es de tipo o de tipo provider, ¿vale? O environment providers, ¿vale? Y esto es un array. Puede ser o un array de provider o un array de environment providers, ¿vale? Aquí nos falta este import, ¿vale? Provider, environment provider.
¿Vale? Bueno, más que aquí, vamos a ponérselo aquí a cada uno, ¿vale? Y lo que hay que devolver, pues, es evidentemente pues un provider, un return de. Y devolvemos aquí, pues, en primer lugar, hay que crearnos nuestra API URL como inject un token, ¿vale? Export const API URL y esto es de tipo, bueno, inject your token, ¿vale? Es de tipo string y como es un string le ponemos también esto. Este inject un token es para crear, pues, ¿cómo decirlo? Tokens que los podamos proveer luego. Es decir, fijaros, yo aquí puedo hacer un provide de API URL, ¿vale? Coma use value, ¿vale? Y ahora le puedes decir aquí que mediante este token lo que yo quiero, este token es para que luego yo en mi servicio pueda acceder a él, ¿vale? Y le puedo decir así aquí que URL es la que voy a utilizar para cargar las imágenes, y hay una que es pública y que nos deja acceder a imágenes, que es esta. Es decir, quiero una foto que sea de 200 de ancho y 300 de alto, ¿vale? Y está muy bien esta URL, ¿vale? Ahora luego la veremos. Y vale, ¿y qué hacemos con esto? Pues nos lo traemos a nuestro app config, ¿vale? Metemos aquí abajo y lo importamos, ¿vale? ¿Qué os parece? Fantástico. Vale, fijaros, ahora sí que en fotos, ¿vale? En mi servicio, export const photos service, ¿vale? Perdonad, class. Y esto, como es un servicio, vamos a hacerlo injectable, ¿vale? Y dentro le vamos a poner el providing root. Esto de la inyección de dependencias es el tema más interesante que me parece de Angular, ¿vale? Ya lo trataremos, no os preocupéis, pero es muy muy interesante, ¿vale? Hacemos que nuestro servicio sea global, ¿vale? Sea singleton a nivel de aplicación, es decir, solo se instancie una única vez, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con nuestro constructor, ¿vale? De, pues, traernos nuestro token, el que acabamos de crear, ¿vale? Pues vamos a hacer aquí un private read only de API URL, ¿vale? Este es de tipo string y este es igual a inject, ¿vale? API URL, ¿vale? Fijaros en la potencia de esto. Es decir, lo declaramos como provider aquí en el core, ¿vale? Lo metemos en nuestra configuración global aquí y cuando ya esté cargada la aplicación ya tengo acceso. Yo me voy aquí a mi servicio y puedo hacer un console.log de mi this.api URL, ¿vale? Yo me voy ahora a mi photos component, ¿vale? Private read only photos service, lo inyectamos. Esto es lo mismo que hacerlo con el constructor, ¿vale? Pero el inject es mucho más funcional y tiene mucho más flexibilidad. Photos service, ¿vale? Vais a ver ahora como guardamos todo y en nuestra aplicación, fijaros, tenemos directamente acceso a esta URL. Es increíble lo que se puede hacer con la inyección de dependencias, ¿vale? Vale, vamos a seguir con más cosas. Entonces, lo que necesitamos ahora es crearnos aquí un método, ¿vale? Que sea, pues, vamos a coger imágenes random, ¿vale? Entonces, vamos a hacer get random photos. Vamos a cargar, pues, count. Vamos a cargar inicialmente 50, a no ser que le pasemos algo, ¿vale?
y esto nos devolverá un observable de foto, un array de fotos. Vamos a exportar aquí nuestra interfaz, interface foto, ¿vale? Y aquí vamos a meter el ID de la foto de tipo string y la URL de la foto de tipo string, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues hacemos un return aquí de of, porque los vamos a generar estáticamente en las imágenes. ¿Por qué? Porque no vale la pena hacer una petición de la imagen. ¿Qué nos va a devolver? Cuando podemos jugar con la URL con un new date, por ejemplo, ¿vale? Es decir, es mejor devolverlas aquí sin tener que hacer la petición, ¿vale? Vamos a devolver, en este caso, vamos a utilizar un array from, ¿vale? Para devolver, por ejemplo, aquí, pues el length del array que nos va a devolver de manera estática es el que viene en count, ¿vale? Y luego, pues, con el callback, ¿vale? El ítem y su index, que no lo utilizaremos el ítem, ¿vale? Lo que vamos a necesitar hacer es devolver el objeto del array, ¿vale? Y este objeto, pues, ¿qué contendrá? Pues el ID, ¿vale? Y el ID, lo que voy a hacer es el date.now, ¿vale? Le voy a poner en el ID, como son con milisegundos y viene como numeritos, ¿vale? Y luego seguido de su, pues, ID, ¿vale? Y luego, para el tema de la URL, lo que voy a hacer es copiarme esto y lo que voy a devolver también, de igual manera, es this.api URL y luego le concateno, pues, un random, ¿vale? De tipo query string. Y luego el índice, ¿vale? Junto con esto. Esto es lo que devolveremos, básicamente. Y vamos a ponerle una tubería, un pipe al observable, ¿vale? Para hacer un delay, ¿vale? Pues, no sé, de math.random, ¿vale? Yo que sé, de 20-30 segundos a lo mejor, por 100 más 200, por ejemplo, ¿vale? Y creo que con esto nos valdría, creo yo, ¿vale? Vale, fijaros, creamos un array de 0 y en el propio no lo utilizamos, el propio ítem, pero el índice sí, y lo que hacemos es devolver, pues, un ID y un URL, ¿vale? Un array de objetos, pues, con estas categorías, con estas propiedades. Vale, vamos a utilizarlo en nuestro Photos Component, lo tenemos aquí inyectado, ¿vale? Y lo que necesitaremos es, aparte de esto, vamos a necesitar las fotos, ¿vale? Que esto es igual a una señal de tipo foto, ¿vale? Y es un array. Y esto vendrá vacío. Luego una propiedad que sea isLoading, es de tipo signal, ¿vale? Y esa false, ¿vale? Y luego, pues, vamos a tener aquí, vamos a implementar implements el onInit, ¿vale? Vamos a implementar el onInit y aquí es donde vamos a llamar a nuestro método inicial para cargar imágenes, porque queremos cargar this.load more photos, ¿vale? Y esto lo ponemos aquí abajo, tipo void, ¿vale? Y aquí es donde cargaremos las imágenes. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí también fotos igual a 50, porque luego desde el HTML a lo mejor lo queremos cambiar. Esto es a gusto de cada uno, ¿vale? Y lo voy a hacer así. Y lo que voy a hacer aquí primero es this is loading.set, esto es propio de las señales, a true, ¿vale? Inicio la carga. Y vamos a devolver, pues, this photoservice.getRandomPhotos, ¿vale? Voy a pasar fotos, que es lo que le paso ahí como parámetro. Y vamos a hacer aquí un pipe. Os voy a enseñar aquí destroy, que con el nuevo provider de destroy ref, ¿vale? Podemos utilizar el take
until destroyed this.destroy, propio de la librería de import from angular core rxjs_interop take until destroyed, ¿vale? Para destruir la suscripción una vez el componente se destruya, ¿vale? Esto es nuevo, de Angular 14 creo, y está muy bien, no tenemos que hacer el take until o crear aquí un subject y luego en el onDestroy de suscribirnos, ¿vale? Y una vez esto nos suscribimos, ¿vale? Y dentro del observer, pues con el next tendríamos las new fotos, ¿vale? De tipo foto. Y lo que tenemos que hacer es, pues, this.photos.set, y aquí fijaros que lo que voy a hacer es estructurar lo que tengo ya en this.photos, ¿vale? Porque quiero las fotos que ya tengo, más, coma, desestructuramos pues las nuevas fotos con el res parameter para setear una nueva referencia al objeto, y el thisLoading.set a false, ¿vale? Y acabo de cargar. Vale, ¿qué os parece? Aquí, bueno, si luego queréis hacer el de error y demás, podéis hacerlo, ¿vale? Sentiros libre, o el complete, o si queréis hacer algún pipe o lo que sea, sentiros libres. Lo que hay que hacer ahora, básicamente en este componente es lo único que hay que hacer, porque pinta las fotos, ¿vale? Fijaros qué chulo nos ha quedado. Vámonos ahora al HTML. En el HTML lo que hay que hacer es pintar todas estas imágenes, ¿vale? A ver, vamos a hacerlo a mano, rápido, ¿vale? Voy a parar el vídeo, ¿vale? Porque voy a hacerlo con un poco de estilos y ahora os enseño cómo lo he hecho yo, ¿vale? Pero esto es cada uno, pues es pintar las imágenes. Es como quiera cada uno, ¿vale? Vale, yo lo he hecho de esta manera, ¿vale? Pues tengo un div donde encapsula todas las imágenes y luego las recorro, ¿vale? Esto no viene ahora, lo he puesto pero no viene ahora. Div, ¿vale? Y nada, y vamos a verlo pues en el navegador cómo se pintan. A ver si ha funcionado, si nos va bien, ¿vale? Fijaros que ya las tenemos cargadas. Una pasada. Se cargan 50 inicialmente, ¿vale? Si yo le doy, aquí me ha faltado un poco de margen, ¿no? Diría yo. Vamos a ponerle un margin top 20 píxeles, por ejemplo, o más. A ver hasta dónde es, 60 píxeles, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponérselo margin top de 60 píxeles, ¿vale? Lo guardamos, volvemos y se queda bien, fijo, ¿vale? Que es lo que yo quería. Vale, fijaros que si este botoncito es para añadir a favoritos, que ya lo haremos, ¿vale? Os voy a enseñar aquí una cosa muy chula. De hecho tengo un curso de las animaciones en Angular, y al final trato las View Transitions, que son relativamente nuevas, ¿vale? No están disponibles en todos los navegadores, pero en Chrome sí, que es lo que yo uso. Y lo voy a meter, ¿vale? Para que veáis. Es aquí en el router, ¿vale? Le podemos decir with View Transitions, ¿vale? Y es para que cuando cambiemos de ruta tengamos una aparición del nuevo contenido pues más smooth, ¿no? Más suave. Vais a ver ahora cómo ha cambiado esto. Yo me voy a favoritos, ¿vale? Podéis ver cómo se desplaza poco a poco. Fijaros ahora. Oh, qué bonito. Qué bonito las transiciones. Es una pasada. Y encima con las señales, pues ya me diréis, ¿no? Esto está muy, pero que muy bien. Vale. Lo que tenemos que hacer ahora es crear una directiva para seguir cargando contenido, ¿vale? A medida que yo baje, que siga cargando contenido. ¿Cómo lo vamos a hacer? La estrategia que voy a seguir es poner una referencia a este último target, a esta última imagen, ¿vale?
Y cuando yo aquí llegue, aún no la veo, ahora la veo, ahora aquí abajo ya la veo, es cuando cargo contenido, ¿vale? Y para ello, no sé si lo conocéis, pero vamos a utilizar el Intersection Observer, ¿vale? Vamos a utilizar esta API propia del navegador, ¿vale? Y lo que nos permite es que cuando lleguemos a observar en ese elemento, y cuando lleguemos a ese elemento, directamente, mediante un output, ¿vale? Un output, decirle a nuestro componente que tiene que cargar más contenido, ¿vale? Creo que lo he explicado bien. Y vamos a verlo. ¿Vale? Vamos a crearnos, para hacerlo limpio, porque me gusta dejarlo limpio, un shared aquí. Vamos a crear un folder que sea directives, y dentro de directives vamos a crear load more.directive.ts, ¿vale? Vamos a crear la directive, ¿vale? Y dentro el selector, y es, pues, este es un app load more directive. Bueno, directive no, app load more. Y ya está, ¿vale? Y lo vamos a hacer standalone true, ¿vale? Lo importamos y export class load more directive, ¿vale? Y aquí básicamente lo que esperamos en esta directiva es, en primer lugar, hay que declararnos nuestro observer, ¿vale? Vamos a decir con este signo de exclamación que tiene valor, que no va a ser undefined, ¿vale? Y es de tipo intersection observer, ¿vale? Este será nuestro observador del último elemento para cargar más contenido, ¿vale? Luego le podéis pasar opciones si queréis. Bueno, la vamos a poner. Fijaros que aquí utilizamos el input de las señales propio, ¿vale? Si no, pues utilizaríamos el tradicional, ¿vale? Pero esto es que el input que me llega se convierte en señal, ¿vale? Y estos son, pues, intersection observer init, ¿vale? Fijaros que aquí básicamente, pues, podemos pasarle opciones, y estas opciones, a ver aquí en el navegador, son del tipo esto: quién es el padre de ese componente, ¿vale? El root margin, el threshold, bueno, básicamente, pues, para saber un poco específicamente dónde está ese elemento, ¿no? ¿Vale? Volviendo a nuestro ejemplo, vamos a seguir ahora, después de las opciones, con... Ahora aquí, otra de las cosas que vamos a necesitar es si es el último ítem de ese bucle for, ¿vale? Is last item, ¿vale? Y también es de tipo input. Vamos a inicializarlo en primer lugar como false, ¿vale? Y luego, cuando lleguemos con el scroll a ese último elemento, lo que vamos a hacer es cargar más contenido. ¿Y cómo? Mediante un output, con el should load more, por ejemplo, y vamos a utilizar el de las señales, el output de las señales, que es el output este, el del core, ¿vale? Y este, pues, es de tipo void, porque solo emite para saber que hay que cargar más contenido, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Pues vamos a hacer uso del propio elemento, ¿vale? Vamos a hacer uso del propio elemento del... es decir, esa directiva se aplica sobre un elemento, ¿vale? Pues ese elemento lo capturamos aquí, ¿vale? Con este decorador, con este host. Pues private element, y esto es de tipo element ref, ¿vale? Y vamos a necesitar un ciclo de vida que es el after view init, ¿vale? Este host, view provider, parameter class constructor,
Vale. ¿Por qué este ciclo de vida? Porque queremos esperar a que todos los componentes estén cargados en el DOM, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es preguntar si es el último, si esto es verdadero, ¿vale? Si es el último ítem, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear el observer, ¿vale? Lo tenemos declarado ahí, pero lo creamos, new intersection observer, ¿vale? Y lo que hay que pasarle es un callback, ¿vale? Y las opciones, ¿vale? Las opciones las tenemos, pero yo en mi caso no voy a pasar nada, ¿vale? Y luego hay que observar en ese mismo elemento, es decir, el elemento que hemos puesto en aquí, y es el native element, ¿vale? Este elemento de aquí, ¿vale? Y vamos a crear el callback, ¿vale? El callback es lo que se ejecuta, ¿vale? Cuando nuestro último elemento sea visible, ¿vale? Y esto pues es de tipo intersection observer callback, ¿vale? Y esto tiene pues los elementos, las entries y el observer, ¿vale? ¿Qué haremos aquí? Pues const entry es igual a entries de 0, ¿vale? Entries de 0. Y lo que vamos a hacer aquí, un console.log, fijaros, estoy visible. Si no, estoy escondido. Si entry, ¿vale? Si nuestro elemento es intersecting, esto quiere decir que nuestro elemento es visible, tenemos la visión sobre él, entonces es cuando queremos que se emita esto, ¿vale? He puesto aquí un console.log para que lo veamos. Es cuando queremos que se emita el show more, ¿vale? Entonces, if entry is intersecting, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Pues this.showMore.emit, emitimos, ¿vale? Y lo que también queremos hacer es this.observer, ¿vale? Observer, que lo tenemos ahí en el callback, .unobserve, ¿vale? Queremos dejar de observar en este elemento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando cargamos más contenido, eso ya no es el último elemento, va a ser el de abajo del todo, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Y pues nuestro entry.target, queremos dejar de observar nuestro elemento, ¿vale? Vamos a aplicar esta directiva, el load more directive, en las fotos. Vamos a importarla, load more directive, y se la ponemos aquí en la imagen, más que en la imagen, en este div, upload more. Aquí is last item, ahora veremos, y show load more. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues load more photos, se lo pasamos, ¿vale? Cuando haga trigger de este show load more, cargamos más imágenes, 50 imágenes más. Y aquí en el nuevo control flow tenemos let last es igual a $last, ¿vale? Y aquí lo que le pasamos es el último ítem, ¿vale? Y yo creo que con esto nos tiene que funcionar. Vamos al navegador y vamos a comprobarlo, ¿vale? Estamos en el navegador. Quiero que veáis aquí arriba en la consola, ¿vale? Vuelvo a refrescar, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Y lo que nos dice es que estoy escondido, ¿vale? Está escondido, ¿vale? Si yo bajo, estoy visible, es este. Y ahora el nuevo está escondido, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis cómo carga? ¿Vale? ¿Veis cómo carga? Carga más, 50, 50 más, 50 más, 50 más, ¿vale? Esto funciona súper bien. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado todo esto? ¿Vale? ¿Cómo podemos crear una aplicación full con señales? ¿Vale? Podemos jugar de muchas maneras con las señales, ¿vale? Yo quería antes de finalizar, porque quiero hacer una primera parte del vídeo, que es esta, y luego ya haremos una segunda parte con los favoritos y demás para que no sea tan extenso. Y lo que quería hacer con vosotros es en fotos, por ejemplo, en fotos,
En fotos. Sí, lo que yo quería hacer con fotos, ¿vale? Es en RxJS Interop podemos pasar un observable, ¿vale? A señal, ¿vale? Lo que quiero hacer aquí es, a ver si esto nos va bien. Vamos a hacer aquí un toSignal, ¿vale? toSignal, ¿vale? Y que nos devuelva, es decir, aquí hay que pasarle esto. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer un observable. Observable no, hay que pasarle esto de aquí. Hay que metérselo aquí dentro, ¿vale? Argumento type subscription, ¿vale? No nos queremos... Claro, es que aquí se suscribe, ¿vale? Lo que nos devuelve aquí... Esto lo podemos hacer con un pipe. Más que con... Mira, en este pipe de aquí, ¿vale? Podemos hacer con un tab aquí arriba. Vamos a hacer con un tab, ¿vale? Y lo que recibimos aquí es esto, las nuevas fotos, ¿vale? Esto me lo traigo aquí también, ¿vale? En el tab. Y esto me lo cargo, el subscribe, ¿vale? ThisPhotos.set, es un tipo signal, ¿vale? Creo que vamos a crear aquí un private photos, ¿vale? Es igual a signal de foto, ¿vale? Y esto es un array vacío, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es this.photos. Esto yo supongo que tenemos que ponerlo abajo, ¿vale? Aquí. Get random photos. 50, aquí va a ser 50, ¿vale? Y this.photos, ¿vale? New photos. Take until the story passing. Una coma, ¿vale? Fijaros, podemos directamente cuando entramos, esto es increíble, cuando entramos ya no nos hace falta ni el oninit ni esto, ¿vale? Pero claro, ¿cómo llamamos esta petición? Bueno, ahora lo comprobamos. Ahora vamos a ver cómo... Claro, porque aquí me llega. Aquí tendría que estar escuchando algo dentro para que esto cambiase. Porque esto es una petición inicial, ¿vale? Esto solo hace una petición inicial. Pero fijaros cómo funcionaría, con esta petición inicial y con el toSignal. Este toSignal lo utilizaremos mejor en el tema de los favoritos, ¿vale? Pero es solo para que lo veáis, ¿vale? Claro, aquí con el Shulo humor este... Aquí es que... A ver, en el constructor... No sé cómo puedo... This.photos... Fotos... ¿qué? Claro, esto ya es el valor. Lo que se me ocurre es que como esto es una señal aquí dentro y como yo lo cambio, claro, si yo le paso, en vez de esto, si yo le paso el isLoading.set a true, ¿no? Que empieza a cargar, como este isLoading está referenciado aquí dentro del toSignal y como esto es reactivo, si esto cambia, esto también cambia y me cargaría más imágenes, ¿no? ¿Vale? Vamos a hacerlo así, a ver qué tal. A ver qué tal. Si esto es verdad, ¿vale? Estoy escondido. Vale. Bajo. Me pone que está cargando, ¿vale? Pero no hace trigger dentro del toSignal. Eso es lo que yo quería ver, ¿vale? No hace trigger. No os lo he mostrado en el navegador. Esperaros. F8. Vale, vuelvo a recargar.
¿vale? Estoy escondido, pero si yo bajo, ¿vale? Se pone a true, ¿vale? Pero esto se queda pensando aquí, ¿vale? Es lo que quería ver, ¿vale? No os preocupéis, porque esto lo haremos en el tema de los favoritos, pero básicamente es al toSignal es pasarle un observable y lo que directamente coge lo pasa directamente a señal. Está muy bien para algo inicial con algo estático, ¿vale? Esto a lo mejor podría cambiar. Bueno, no, da igual, no os preocupéis. Vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a hacer una última cosa antes de acabar el vídeo, ¿vale? Os quiero enseñar una utilidad muy chula, ¿vale? Que es a partir de un observable lo podemos hacer como output y hacer un two-way data binding, ¿vale? Más que un two-way data binding es pasarle, por ejemplo, lo que tenemos en fotos, ¿no? De alguna manera. Bueno, es que en fotos, ¿cómo se lo pasamos? Porque estamos en el layout. Claro. Y lo cargamos aquí. No hay manera de saber aquí cómo se lo paso. Tendría que haber un componente aquí y luego pasárselo. Bueno, no lo vamos a hacer porque no podemos. Quería reutilizar de esta librería el output to observable o from observable, ¿vale? Para, por ejemplo, poner el total de imágenes que vamos recopilando en la barra de navegación, a lo mejor, ¿vale? Y lo que haría es, a partir de este observable, pues pasarlo a output y ese output pasárselo al header, ¿vale? Pero no podemos en este caso porque es un router outlet, ¿vale? Tendría que ser con un servicio, inyectarlo o con algún estado de la aplicación, ¿vale? Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios, por favor, qué mejoraríais o cómo lo habéis hecho vosotros, porque a mí también me interesa aprender de vosotros. Y en el próximo vídeo continuaremos con los favoritos, ¿vale? Muchas gracias.